Vale. Vale, entonces ahora hemos cambiado de diapositiva, estamos en la de puntos de acceso de interior. Correcto. Vale. Bien, perfecto. Entonces, empezaremos hablando de la breve gama de interior, luego saltaremos al exterior y luego pasaríamos a los equipos de las controladoras, así como sus funciones, ¿de acuerdo? Bueno, como veis aquí en la diapositiva, nosotros disponemos de dos módulos principales, que son los de nivel más básico, los cuales estaríamos hablando de la P300 LP y el AP300. Como podéis comprobar, la ligera diferencia que tienen entre ellos es el tema de la potencia de emisión. Y bueno, lo que sí que es, toda la gama comparte un poco el mismo firmware y la misma configuración, ¿vale? Es decir, que con las mismas pautas a la hora de configurar un equipo se pueden configurar los demás. Entonces, son equipos de 2,4, 300 megas, uno tiene una potencia de 23 dBm y otra de 27, ¿vale? Vamos a intentar entender que estos equipos realmente son equipos de distribución, es decir, que en ningún momento se pretende dar altas velocidades ni altas capacidades, ¿vale? Simplemente es aquello de, pues bueno, para poder dar una buena cobertura. Si quisiéramos tener equipos de cobertura de 5 GHz, nos tendríamos que saltar a la gama que vemos un poquito más abajo, que pueden ser los AP750 o el AP1200. Estos equipos ya operan en doble banda, 2,4 y 5 GHz, donde el primero de estos estaría en unos 750 megabits, ¿vale? Entendiendo pues en 2,4 la emisión de 300 y en 5 GHz entendería la emisión de 450. Está en una potencia de unos 27 dBm y realmente sigue siendo, digamos, el primer modelo básico a la hora de proyectar esos 5 GHz. ¿Vale? Si realmente quisiéramos llegar a altas velocidades o ofrecer realmente una velocidad, ¿vale? Digamos, para esa casa particular o para alguien que sobre todo haga el punto, más que nada para extender todo el potencial que tenga de caudal, que no haga estos puntos para una distribución, tendrías que ir al AP1200, ¿vale? Que en este caso sí que la entrada del puerto, el puerto que le daría el caudal al AP es una entrada de un puerto de gigabit y por tanto permite ofrecer los 900 megas en 5 GHz. Y bueno, como podéis ver, tiene una potencia de 30 dBm. Tenéis que entender más o menos que el uso de estos equipos, ya bien sea para la distribución o ya bien sea para poder dar un ancho de banda, al final esto también tiene un límite, es decir, tiene una cobertura mucho mayor que la capacidad de usuarios que gestionan. Es decir, desde el propio AP300, el LP, ¿vale? Que es el low power, porque como veis tiene un poco menos de potencia. Pues bueno, lo podéis poner en, por ejemplo, vamos a decir, en un pequeño piso de unos 50, 60 metros cuadrados y posiblemente os cubra prácticamente todo el piso entero. Entonces, es evidente que en un piso, pues bueno, al igual que en una sala, pueden entrar muchísimas más personas de las que el propio P puede soportar, ¿vale? Entonces, darme un segundo porque lo que sí que no veo es bueno, yo creo que el chat me ha desaparecido en pantalla, o sea que... No te preocupes, estoy yo pendiente de él, ¿vale? Venga, ya, ahora sí me ha aparecido. Al hacer el mismo cambio me ha saltado por ahí. Vale, prosigo con lo que os andaba contando. Pues bueno, efectivamente, ¿no? Realmente si ponemos un equipo de estos en una sala diáfana, estamos hablando de que realmente va a tener un buen radio, un diámetro de cobertura. Lo que sí que es importante e interesante es dimensionar bien la red. Es decir, por mucho que una AP nos pueda cubrir una sala de 100 personas, pues una AP no nos va a soportar esa cantidad de usuarios, ¿vale? Entonces tenéis que entender más o menos que por cada equipo está pues alrededor de unos 30 usuarios simultáneos y en los equipos que tengan más de una banda, en este caso el 750 y el 1200, pues bueno, estaríais hablando también unos 30 simultáneos por cada banda aproximadamente. Obviamente estamos hablando también de un uso, es decir, no es el mismo uso de gente que vaya o pueda hacer streaming
al igual que no va a ser el mismo uso gente que esté estrictamente conectada para navegar por correo y demás. Vale. En este caso, ya os digo que la idea tampoco es aquí explicaros un porrón de información sobre lo que es el producto, sino prácticamente sería leer una ficha técnica, pero bueno, es más que nada para que podáis coger el concepto a la hora de poder hacer preguntas o cuando queráis comentar inquietudes. Entonces, sobre los puntos de acceso de exterior. Nuestra gama de puntos de acceso de exterior está partida en dos partes, ¿vale? Los primeros dos serían los equipos que tenemos a disposición punto a punto, que son el CPE 300, 24LP y el CPE 300. Y por otro lado estaríamos en la gama de puntos de acceso de exterior, pero omnidireccionales en este caso, que serían los CPEs del 300 para abajo. La diferencia principal, aparte de las características técnicas que podéis ver, ¿vale?, en pantalla, es decir, que los dos CPEs 300 se dividen porque uno es 2,4 y el otro es 5 GHz, la distancia que tiene de uno a otro es considerable mayor, ¿vale? Es decir, el CPE 300 24LP estaríamos hablando de que está en torno a 1 kilómetro máximo, ¿vale?, de distancia de un punto a punto. Este producto sí que se vende en un kit de 2 unidades, ¿de acuerdo?, donde está directamente pareado. Es decir, tanto un equipo como otro es el emisor o es el receptor. Es indiferente, ¿vale? Este equipo sí que es digamos, el equipo punto a punto más plug and play. Por otro lado, el 305 GHz estaríamos hablando en torno a un máximo de 4 kilómetros, 3,5 kilómetros, una cosa así, bien probado y funcionando con una buena estabilidad. Obviamente recordemos que los punto a punto son muy susceptibles al tiempo, cambios climáticos, direcciones del viento, etcétera, ¿vale? Bien. La gama de omnidireccionales, como pueden ser el 750O y el 1200 OLP y el otro 1200O. Para hacer un hincapié, el CPE 1200O es el que tenemos abajo de la derecha, el equipo metalizado, ¿vale?, que tiene una entrada donde está el pivote negro. Eso es el conector protegido del RJ45, por donde entraría el caudal. Y arriba tendríamos las 4 antenas, ¿de acuerdo?, para poner 2 en 2,4 y 2 en 5 GHz. Las antenas nosotros las ofrecemos de 8 dBi o de 12 dBi, ¿vale?, de ganancia. Por otro lado, os digo, el CPE 1200 OLP y el CPE 1200O sí que tienen la entrada de giga y por tanto son equipos que en un caso, digamos, más utilitario, ¿vale?, en el caso de que no fuera una distribución tan wifi, sino que simplemente se trataría de dar una pequeña cobertura y alguien que quisiera mucho caudal de transferencia, se podría hacer, ¿vale?, por ese puerto de giga. El 750O queda más un equipo de dar cobertura de 5 GHz, pero no de llegar a esas altas velocidades. Vale. Bueno, mismo concepto, ¿vale? Al final los usuarios simultáneos son los que son, es la misma idea, en torno a unos 30. Y por otro lado, lo que sí que las distancias van a variar en función, pues bueno, al ser exterior, variarán un poquito más. Lo que sí que, bueno, para hacernos una idea, estarán en torno entre unos 200 y 400 metros de diámetro, ¿vale? Pues los CPE 750O y el 1200 LP estarían aproximadamente ahí, en esos términos, ¿vale?, en unos 250, 300 metros, mientras que el 1200O estaría un poquito por encima de esas distancias. Insisto que pensar que el tema de las distancias es un poco muy relativo, que aquí entramos en wifi, entramos en temas de pérdidas, medio ambiente, reflexiones, cualquier tipo de que pase un camión por en medio, etcétera, ¿vale? Todo eso nos va a afectar, sobre todo porque el espectro del área del 2,4 está bastante sucio, es decir, hay muchas wifis realmente emitiendo a 2,4. ¿Vale? Sí que es cierto que el espectro de 5 es un espectro más digamos, más limpio, en el sentido de que no hay tantas emisiones. Sin embargo, por otro lado, hay que recordar que la penetración que tiene la frecuencia de 2,4 es mucho mayor que una de 5 GHz, ¿vale? Sobre todo si pretendemos poner los equipos de exteriores para que te intenten cubrir una piscina o un jardín
y ya de paso pues que me cubra la planta de abajo, ¿vale? O el garaje. Hay que tenerlo también en cuenta esto. Entonces, cabe decir que todos los puntos de acceso de los que hemos hablado son puntos de accesos PoE, ¿vale? Prácticamente toda la gama de puntos de acceso nuestra es alimentable con un alimentador de 12 voltios, ¿vale? Si no queréis alimentarlo con PoE, los que sean PoE 24 y los que sean PoE 48, pues podéis usar un alimentador de 12 voltios. Los que son PoE 24 ya veréis que en la caja el que tenga uno o compre uno, el inyector va incluido. Por otro lado, los que son PoE 48 son, digamos, los que se entienden como un PoE más profesional y para hacer una distribución un poco más grande, y por tanto la idea es hacer la distribución mediante los switches y mediante la alimentación de switches PoE, ¿vale? En este caso, la gama que tenemos son switches PoE de 48, que las podéis ver en pantalla, que tenemos, pues bueno, tenemos el de 4 puertos, 8 puertos y 24 puertos, con dos puertos de subida RJ45, y también tenemos el enlace de fibra en el caso de que queráis cruzar distancias para enlazar un switch con otro. Comentaros que estos switches no son inteligentes, ¿de acuerdo? O sea, es decir, no tienen gestión de VLANs ni tienen ningún tipo de gestión. Son switches simplemente totalmente transparentes y con el protocolo, pues bueno, de alimentación PoE. Puramente eso. Entonces vamos ya un poquito donde está el punto fuerte, ¿no? A la hora de realizar un despliegue, ¿no? Porque entendemos que, bueno, dentro de lo que cabe el producto está muy bien, ¿vale? Son productos de configuración muy rápida, como luego os mostraré. Sin embargo, sí que es verdad que a la hora de configurar un punto no hay problema, pero bueno, donde está el interés es en intentar ahorrar el tiempo a la hora de poder hacer una configuración de 20, 30, 40 puntos, por ejemplo, en un hotel, ¿no? En este caso, para esto, nosotros tenemos esta cajita que veis aquí enfrente, que es la CAP 1, concretamente. La CAP 2 la tenéis que imaginar como la que tenéis en pantalla, pero un pelín más grande, ¿vale? Únicamente eso. Pues bueno, la función principal de una controladora es realmente recibir todo el tráfico, ¿vale? O sea, se puede montar de dos maneras diferentes, que luego lo vemos. La cuestión se trata de eso, de centralizar toda la red frente a la controladora y por tanto que todos los clientes dependan de esta, ¿vale? De tal manera que todos los puntos de acceso al llegar a la controladora será capaz de gestionarlos. La CAP 1 permite gestionar hasta 50 puntos de acceso y la CAP 2 hasta 150 puntos de acceso. Realmente veremos las diferencias entre la CAP 1 y la CAP 2. La CAP 2 es un poquito más avanzada, si ya no bien por tanto lo que es la capacidad de los APs, sino más bien por algunas funcionalidades que según qué tipo de proyecto pueden ser convenientes. Bien. Si tenéis alguna pregunta, tengo el chat abierto, por si queréis preguntar. Vale, entonces, bueno, esto es un esquema muy sencillo, ¿vale? De lo que sería la idea, entendiendo que tendríamos un router que nos está otorgando internet, la controladora iría conectado a este router y luego tendríamos una distribución, ¿no? Con esos switches PoE que hemos comentado. Y entonces, la controladora está ahí. Os cuento una cosa, la controladora, es decir, nosotros si la queremos, la CAP 1, la más interesante también de cara al PVP, se puede utilizar como configurador, ¿vale? Es decir, una de las funciones que tiene es la capacidad de que tú la puedes usar para configurar todos los puntos de acceso y una vez todos los puntos de acceso están configurados, tú puedes retirar la controladora. De tal modo que tú retiras la controladora, los puntos de acceso pues se quedarían conectados al router principal y el router principal se encargaría de gestionar todos los puntos de acceso. Vale. En este caso lo que tenemos aquí es esto, es lo que os he comentado. Una vez hemos acabado, si queréis la retiráis. Obviamente si la retiramos vamos a perder ciertas funcionalidades avanzadas que nos puedan ofrecer. Insisto,
Ni lo recomiendo dejarla ni la de recomiendo. Al final de lo que se trata es de buscar la necesidad que vais a intentar cubrir. Os cuento esto os cuento porque muchas de las instalaciones que hay hoy en día realizadas, nosotros que vamos bastante por hoteles y algunos comercios que también tienen este tipo de infraestructuras, muchas veces no tienen contemplado el tema de que el router principal es el que realmente sopesa todo el tráfico, sopesa todas las conexiones, ¿no? Entonces, el hecho de que el router que haya sea un router, vamos a decirlo así, doméstico o un router antiguo, pues claro, intentar que soporte 200 conexiones y que pues no se te cuelgue o que vaya todo como lo bien que quieren, ¿no? Pues muchas veces eso no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque muchos de esos routers muchas veces a los que le entra una IP número 120 pues se quedan tontos o no responden bien o crean mucha latencia, ¿no? Porque no pueden procesar todo eso. Entonces, una de las formas de solventar esta situación es cambiar el equipo. Al cambiar el equipo a la misma vez que estás digamos, controlando todos los puntos de acceso en una red, a la misma vez estás descargando el router de esto, porque al final todo el proceso y la gestión la está haciendo la controladora. Pese a que luego la controladora le envíe la conexión, pero no es lo mismo procesar una conexión o varias conexiones que te pueda enviar una controladora que todas las conexiones directas del cliente, ¿vale? Entonces, pues bueno. Aplicación de plantillas. Obviamente, aquí lo que nos interesa, si estamos hablando de hacer un despliegue de 20 equipos, la idea principal no es tener que conectarnos a los 20 equipos y dentro de esos 20 equipos estar configurando toda esa parte software uno a uno, ¿no? Un poco la idea es entramos en la controladora, creamos una plantilla y dentro de la plantilla pues vamos a generar esa plantilla para que se vuelque a todos los equipos o a los equipos que queramos. Por otro lado, permite también la asignación de ancho de banda por usuarios. En el caso de que pues, la instalación que se vaya a realizar no tenga ningún tipo de hotspot o no tenga ningún tipo de sistema de asignación de tráfico, pues podríamos usar la controladora para realizar este tipo de operación, ¿vale? Se podría dar a cada cliente un determinado ancho de banda. Tiene un pequeño portal cautivo muy simple, ¿vale? Simplemente se trata de un botón y 3 fotos, pero bueno, es una forma de que todo lo que se conecte pues vea lo que tú quieres que vea y no navegue directamente hasta que no pulse el botón. Vale, esta sería alguna de las funciones de la CAP. Obviamente al final la CAP estamos hablando de un enrutador y como tal tiene otras, ¿vale? Hace de router, entrega IPs, etcétera, etcétera. Pero bueno, principalmente es una de ellas. Otra de las funciones interesantes que luego vamos a ver es la capacidad de crear una plantilla cero en la que dicha plantilla, cualquier equipo que se estropee, si nosotros lo cambiamos por uno nuevo, la controladora le va a volcar una configuración directamente, ¿vale? En tal caso, la CAP2, además de todo lo que hemos comentado, pues bueno, dispone de un pequeño cortafuegos muy ligero, donde realmente bueno, hay muchas reglas ya directamente creadas y tú simplemente tienes que jugar un poco con ellas para acotar, ¿no? Desde el punto de vista de, pues bueno, puedo bloquear todo lo que son descargas, puedo bloquear todo lo que es el P2P, bloquear algunos sitios concretos, habilitar otros. Se encarga un poco de esto también. Tiene una pequeña parte de monitorización real para que bueno, podáis ver exactamente qué está pasando con vuestro caudal y para que podáis ver un poco los usuarios que se están dedicando, porque al final se puede detectar fácilmente el que tiene un montón de megas descargados, que obviamente va a estar haciendo streaming o va a estar descargando, cosa que no es algo que nos interese que hagan, de ahí el tema del cortafuegos, pero bueno. Por otro lado, todo esto que hemos hablado, un poco de las rutas, del cortafuego, de los comportamientos, ¿vale? La controladora es capaz de asignarlo a una planificación horaria, ¿vale? Recordemos que estamos hablando de la CAP2, en el sentido de que si solo queremos denegar algunas cosas en un periodo de tiempo determinado, pues se puede realizar. Y una de las mayores funciones interesantes es el balanceo de carga, ¿vale? Aquí lo que interesa es cuando tenemos
sobre todo un caudal bastante pobre, ¿vale? Donde estamos en zonas que posiblemente tengan un caudal de entrada de 20, 30, 40 megas o incluso de menos, que también los hemos visto. Claro, si ellos pretenden dar un servicio a tantos clientes, al final, si ponemos el caso de un hotel que, no sé, lo invento, yo qué sé, por ejemplo, en alguna zona de Andalucía, un poco más hacia la zona de interior, ¿no? Que no deja de ser aquello que no es tan turístico, pero bueno, hay una parte ahí de interés. Y claro, a lo mejor aquello no está cablado con fibra. Pueden ser que tranquilamente estén todavía con una DSL de 20 megas. Y puede ser un resort. Y decir, hombre, pues 20 megas y dar servicio a 200 habitaciones, hostia, pues lo veo justo, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las funciones del balanceo es la capacidad de decir, bueno, oye, pues la propiedad decide comprar varias líneas de 20 megas, es decir, no me llega la fibra, pero bueno, por lo menos puedo poner varias líneas, pues ponen 2 o 3 líneas o las que sea que se les permita, suman más caudal, cada operador estaría conectado a la CAP2 y la CAP2 al final lo que tendría es el control de todo ese caudal, ¿vale? Lo cual sería totalmente transparente para los equipos. Es una forma de sumar desde un punto de vista sencillo. Y esto es lo que os comentaba, la capacidad real de decir, oye, pues la quito o no la quito, la pongo, la dejo, es un poco la idea. Si queréis la retiráis porque solo os interesa como un configurador o si queréis la dejáis. Vale, ahora voy a intentar... Vale, vamos a saltar directamente. Seguimos en la misma diapositiva, ¿verdad, Carlos? Estás en la gama Wi-Fi. Sí, ¿no? Vale, vale. Es que lo tengo en la otra Tienes pantalla. ahí la instalación ¿Ahora? portátil. Ahora has pasado a meterte en algún sitio donde te pide un login. Perfecto, sí. No tenía muy claro si tenía que forzarlo o no. Bien. En este caso, lo que ahora os voy a enseñar es el tema del software, ¿vale? De lo que es un punto de acceso, para que os hagáis una idea. El login es admin, no tiene mucho... Bueno, dame un segundo porque se me ha ido la conexión. Vale, ya estoy de vuelta. Bien, lo que os comentaba, el password por defecto es admin. Vale, pues bueno, esto sería un poco la interfaz que tenemos disponible. Insisto que es prácticamente la misma en todos los modelos, posiblemente en algún modelo, sobre todo igual, si mal no recuerdo, la única interfaz que cambia es la del punto a punto, pero bueno, eso es un tema conceptual, ¿eh? Es decir, en vez del menú estar arriba y las opciones abajo, está el menú a la izquierda y las opciones en medio. Pues bueno, tenemos el modo de funcionamiento de una AP, los usuarios, el canal donde estamos emitiendo, el AP. Aquí abajo vemos el uso de la CPU y su estado, la configuración inalámbrica del 2,4, la configuración LAN y una configuración de posicionamiento, ¿vale? Para determinar pues dónde hemos instalado la AP. ¿Qué ocurre? El caso más común realmente es entrar en el AP, como estoy haciendo yo ahora mismo. Pulsamos la configuración inalámbrica del 2,4. Se nos despliega el formulario de configuración inalámbrica. En este caso nos dice que está emitiendo, ¿vale? En este caso nos dice que estoy emitiendo una Wi-Fi del laboratorio, ¿vale? El nombre que yo le he querido dar. Y aquí, pues bueno, sigue todas las características normales, ¿no? El ancho de banda, podemos emitir en 20 MHz o en 40 MHz. Recordemos que si hacemos la emisión en 40 MHz estamos invadiendo más canales, ¿de acuerdo? A la hora de seleccionar un canal, como veis, nosotros podemos aquí seleccionar del 1 al 13, sin embargo, los únicos canales que no se solapan son el 1, el 6 y el 11, ¿vale? Por tanto, si nosotros estamos emitiendo
en 40 MHz o queremos emitir en 40 MHz, tener en cuenta que la apertura, al ser el doble, si os fijáis, empieza en 1412 más 40 MHz, me voy a ir aquí, ¿eh? Voy a estar solapando la mitad de la banda, ¿de acuerdo? Entonces, al estar haciendo eso, lo que estoy haciendo es ser más propenso a que me entre ruido de las otras wifi, ¿vale? Por tanto, no significa que si yo emito en 20 MHz y hacemos un speed test y, ostras, pues mira, oye, pues me llegan 10 megas de subida y 10 megas de bajada. Si lo pongo en 40 va a ser el doble, no funciona exactamente así, ¿vale? Es posible que incluso en 2,4, 40 MHz os funcione aún peor la wifi que en 20, ¿vale? Y bueno, por lo demás seleccionaríamos la encriptación, pondríamos una clave, aplicaríamos y ya está. Es decir, con esto realmente, una vez nosotros hemos entrado y hemos dado a aplicar, tenemos el punto de acceso configurado. Si hay que hacer más cosas o no, pues bueno, aquí dependerá de lo que se os pida, de lo que queráis hacer o de lo que sea la instalación. Realmente no hace falta nada más para configurar un punto. Obviamente le tiene que llegar el cable con el internet, ¿no? Pero con eso cumpliríais. Por otro lado, os puedo contar que aquí tenéis un apartado asistente y el avanzado, donde el asistente, todos nuestros equipos permiten trabajar en 4 modos. Es decir, puedes montar el equipo en modo gateway, ¿vale? O en modo router, el modo repetidor, el modo WISP o el modo AP. El modo AP es como viene por defecto de fábrica, que es el modo transparente. Simplemente emite una wifi y pasa todo el tráfico directamente. El modo router, como bien su nombre indica, pues bueno, es que pones el equipo como si conectarais un router, ¿vale? Es decir, el propio AP se va a encargar de dar direcciones IP, se va a encargar de hacer esa red también wifi. Lo que pasa que el punto de acceso va a tener una IP sobre el router actual, ¿de acuerdo? De alguna manera, este modo lo que os va a hacer es os va a separar la red en dos, y una de las funciones que se habilita con este modo es que vosotros vais a poder asignar un ancho de banda sobre el punto de acceso. ¿Vale? Os pongo un caso práctico, por ejemplo. Si vosotros, vamos a suponer que tenéis un bar y dentro del bar tenéis una wifi para el personal y una wifi para vuestras cosas, y a su misma vez tenéis un ancho de banda ligado a ese wifi, si vosotros vais ahora a dar cobertura a una terraza, ¿qué ocurre? La gente de esa terraza va a estar dentro de vuestra misma red, ¿vale? Va a estar cogiendo ese caudal vuestro, ¿no? Entonces, claro, si tú ahí no tienes un control o un límite, la gente, pues bueno, pues se descargará vídeos, se pasará pues toda la tarde en YouTube mirando cosas, y quieras que no, eso te va a mermar tu caudal para poder trabajar, ¿vale? Entonces, una de las maneras que tiene solventar esto es poner el equipo en modo router, y al ponerse en modo router tú puedes limitar el equipo que tenga un ancho de banda concreto. Es decir, nosotros podríamos tener un caudal de 50 megas, poner un punto de acceso para esa terraza o para ese público que va a venir, donde tú vas a acceder tu wifi, y limitar el punto de acceso a 25 megas, de tal manera que toda la gente que esté conectada solo pasarían a gastar 25 megas como máximo, y tú te quedarías 25 para ti. ¿Vale? Es una forma muy sencilla de poder separar el tráfico, de separar la red, y que de alguna manera, pues bueno, es un poquito más de seguridad. Por otro lado, los APs pueden operar en modo repetidor, es decir, este modo lo que se trata es que el caudal, en vez de llegar por el cable al AP, lo que estaría haciendo es cogiéndolo a través del wifi, ¿vale? A través de, bueno, ¿vale? Seleccionaríais el punto de acceso que queráis coger el wifi, seleccionaríais uno, rellenaríais el formulario, le daréis el siguiente y ya estaríais, ¿vale? De esta manera, en vez de tener un cable, pues cogeréis la señal por wifi. Obviamente esto tiene un inconveniente, y es que las antenas las vais a partir, ¿vale? En el caso de un equipo que solo emitan 2,4, pues una antena irá para la recepción y otra irá para la emisión, ¿vale? Es decir, tendréis el caudal partido. El modo WISP es exactamente el mismo concepto que el modo gateway y el modo repetidor fusionados, ¿vale? Simplemente se trata de la misma función de gateway, pero en vez de que el caudal llegue por cable,
pues llega como el modo repetidor, ¿vale? Entonces, a nivel de funciones avanzadas, aquí tenemos ya una serie de valores donde tampoco vamos a ir al detalle, pero bueno, como podéis ver, aquí el formulario es un poquito más, es el mismo que hemos visto, exceptuando que tiene la posibilidad de que añadáis APs virtuales, ¿de acuerdo? Es decir, que podáis emitir dos SSIDs. Tenéis pues un pequeño control de acceso inalámbrico y aquí tenéis pues, bueno, valores avanzados, ¿vale? Donde podéis seleccionar la región donde se emite, podéis seleccionar el modo de emisión. Lo que sí que es interesante es regularlo, ¿vale? Regular la potencia de salida. Recordemos que hay que cumplir una mínima de normativa donde hay que estar en unos márgenes de emisión. Y sobre todo ya no solo eso, sino que muchas veces, insisto en lo que hemos hablado al principio, no se trata de emitir con potencial máximo y cubrir una sala de 200 con un punto porque no tiene sentido, ¿vale? Porque si es una sala de 200 con un solo punto, lo único que te va a pasar es que el día que estén los 200 o el día que haya más de 50, el punto se va a caer, ¿vale? Y tenemos diferentes parámetros que están explicados para el que quiera saber más en el manual de cada producto. Y aquí lo que sí que tenemos es el User Isolation, ¿vale? En este caso es una opción que por seguridad se activa muchas veces, que es el tema de que los clientes están aislados entre sí. De tal manera que si yo me conecto y algún compañero mío se conecta al mismo punto de acceso, nosotros no nos vemos entre sí y de alguna manera pues el tráfico está aislado, ¿vale? Entonces lo que sí que tenemos es este parámetro de aquí, este es el límite de cobertura, ¿vale? Que por defecto está en menos 90 dBm. Esto es el concepto que siempre vamos a decir, bueno, yo me conecto a un wifi, voy caminando, voy andando y al final lo que me está ocurriendo es que yo, pese a haber pasado por diferentes puntos de acceso, sigo conectado a ese primer punto, ¿no? Eso es porque realmente el punto de acceso no tiene un control, ¿vale? O no tiene especificado un límite donde me pueda expulsar para que mi teléfono se pueda conectar a unos nuevos puntos. De tal forma que si tenemos una red de 2, 3, 4, 5 APs, podemos establecer un límite de cobertura donde a partir de ese límite el AP me expulse para que mi teléfono, mi tablet o portátil o cualquier equipo Wi-Fi se pueda conectar al siguiente punto de acceso que tenga mejor cobertura que no el que estaba yo antes conectado. Y bueno, aquí tenemos diferentes funciones, donde una de ellas puede ser el tema de usar diferentes VLANs para cada SSID, ¿vale? Sobre todo para el tema de cuando queremos encapsular el tráfico, tener una red de invitados donde aparezca un hotspot, por ejemplo, mostrando ese portal cautivo para registrarnos y demás, o bien una red privada de personal que es pues bueno, para los empleados, mantenimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí como podéis ver, tenemos la pantalla de lo que sería la controladora. En este caso, aquí tenemos listados dos equipos. Los dos están apagados ahora mismo. Sin embargo, en algún momento han estado conectados a la controladora, ¿de acuerdo? En el menú de la izquierda vamos a tener la información de los diferentes menús y en el menú de la derecha vamos a tener las funciones de esos menús. Si quisiéramos configurar un equipo directamente, bastaría con pulsar la configuración de uno de los equipos. Obviamente, lo interesante no es entrar en la controladora e ir uno a uno, ¿vale? Pese que sí que es cierto que es más cómodo, ¿vale? Porque al final desde un mismo equipo accedes a los demás equipos, pero la idea no es esa. La idea es irte, por ejemplo, a la opción de grupos de dispositivos, crear un grupo, ¿vale? En este caso tenemos aquí un grupo creado, vamos a modificarlo
y vemos que la modificación consiste en esa pantalla de configuración genérica. ¿Por qué digo genérica? Digo porque, bueno, por ejemplo, en lista de dispositivos podemos tener la VLAN 1 o la VLAN 2, que esto es más que nada si es un 2,4 o un 5, ¿vale? Si quisiéramos modificar la configuración 2,4 el primero, si quisiéramos modificar un 5 GHz el segundo. En este caso vamos a modificar la de un 2,4. Tenemos el primer SSID, ¿vale? Cada punto de acceso puede emitir hasta 4 SSIDs. De hecho, es bastante común que se use más de un SSID. Lo más habitual son 2, algún caso 3, rara vez se usan 4, ¿vale? Pero bueno, estado de cómo está, lo habilitamos o no lo habilitamos. Podemos poner el nombre de un wifi, decidir si emite o no. Si queremos asignarle una VLAN, se la asignamos y le asignaríamos la configuración que quisiéramos. En este caso, pues una encriptación de este tipo, súper segura. Vale. Si quisiéramos habilitar alguna SSID más, por lo que os he comentado, pues la habilitaríamos. Si no, nos iríamos a la parte de avanzado. En la parte de avanzado podemos habilitar o deshabilitar el Client Isolation que hemos visto antes. En este caso lo habilitamos. Si tenemos conocimientos para jugar con estos valores de aquí, podemos jugar. Si no, ya os digo yo que tampoco pasa nada. Ya están precisamente optimizados para que no tengáis ningún problema. Y aquí tenemos ese límite de cobertura, ¿vale? Por ejemplo, vamos a meterlo en un 75, donde así hablando basto son esas rayitas que te aparecían antiguamente dibujadas, que en algunos teléfonos todavía aparecen, ¿no? O sea, pues estoy a una raya, estoy a 2, estoy a 3. Pues bueno, más o menos esto equivale a unas 2 rayitas, una cosa así, entre 2 y 3. Pues bueno, queremos que cuando la cobertura sea de 2 y 3, más bien tirando para 2, pues te expulse. Habiendo acabado nosotros de configurar nuestro grupo, le damos a aplicar y aquí vemos que nos pone un apartado donde pone contiene APs, mostrar AP, se trataría de añadir los diferentes APs. Le damos a añadir, obtendríamos estos 2 APs que vemos aquí y añadiríamos los APs. ¿Vale? En este caso, acto seguido, ya nos está mostrando que tenemos 2 añadidos, pese a que están, como podéis ver, desconectados. En el momento que se conecten, la controladora lo que hará es enviarles la configuración a esos 2 equipos. Hecho esto, es el mismo concepto, es decir, si nosotros modificamos la plantilla, ¿qué nos va a suceder? Pues si modificamos la plantilla, una vez la apliquemos, va a volver a lanzar toda esa configuración sobre todos los puntos. Como podéis ver, aquí lo que estamos haciendo es que desde un solo formulario, desde un solo sitio, podemos desplegar todos los APs que nos permita la controladora rápidamente. Por otro lado, esta es la configuración 0 que os he comentado antes. Esto es ese grupo que cualquier AP que se conecte a la controladora va a coger esa configuración. De tal manera que si la propiedad de un hotel, un apartahotel, un camping, donde queráis extender la wifi, dejáis una controladora, la propia persona de mantenimiento, el día que haya un problema o el día que una AP se caiga o se bloquee cualquier cosa, siempre van a poder cambiar un punto de acceso fácilmente por otro, estando nuevo, porque en cuanto se conecte le va a volcar esa configuración. Vale. Aquí veríamos un poco el proceso de lo que va sucediendo en los grupos. Por otro lado, os comento, si quisierais acceder directamente a la interfaz de cada uno de ellos, la controladora se encarga de crear una subred, ¿vale? De hecho, aquí tenéis la dirección del servidor, esta sería la subred, donde esta red es la que realmente los APs van a obtener diferentes IPs, ¿vale? Aquí podemos ver que en su momento ha dado una IP, la 228. En tal caso, si vosotros conectados a la controladora o bien de alguna manera llegando a la controladora os pudierais poner en este rango, podríais acceder a las interfaces.
Ya os digo que no es algo sumamente prioritario porque a fin de cuentas lo que se trata es de operar desde la propia controladora. A la hora de operar con equipos, aquí tenemos las diferentes funcionalidades de operar, donde podemos eliminar los equipos, limpiar las configuraciones, hacerle un reinicio o incluso enviar un firmware para que se actualice directamente. También podríamos volver al equipo de fábrica. Vale. Dicho esto, sería un poco la actuación que nosotros vamos a hacer con una controladora hacia esos APs. No obstante, como os he comentado antes, la controladora tiene algunas funciones más, es decir, al final la controladora se está encargando de dar esa IP a todos esos clientes que se van a ir conectando a los diferentes puntos de acceso. En tal caso, pues bueno, aquí tenemos la configuración del rango de IPs que da a los clientes. Como veis, es una máscara de subred que permite dar más de 200 IPs, ¿vale? En este caso, unas 1000 y pico IPs os va a permitir gestionar. Si quisierais más, pues bueno, tendríais que ampliar el rango, ¿eh? Si quisierais asignar IPs manuales, pues se podría. Y si quisierais gestionar la IP WAN que recibe la controladora, en este caso yo tengo una IP fija puesta en mi red, y aquí tenéis algunas configuraciones más avanzadas sobre cómo poder hacer, por ejemplo, la controladora desde la WAN, si tiene que permitir el tema del IGMP, o por si quisierais hacer conexiones WAN a través de VPNs, etc. Aquí es donde os he enseñado que está antes el tema del portal. ¿Vale? El tema del portal realmente estamos viendo que, bueno, os he comentado antes que saldrían diferentes imágenes con diferentes textos. Pues bueno, aquí sobreescribiríais las diferentes imágenes y aquí tendríais los diferentes textos, incluso las diferentes URLs. Pues bueno, insisto que tiene pues eso, funciones de router, filtros de IPs, ¿vale? Aquí vemos filtros MAC, posibilidad de filtrar algunas URLs que nos interesen, y si tenemos que acceder a alguna videocámara o alguna cosa que esté por detrás de la controladora que haya, pues bueno, se puede abrir algún puerto hacia esa cámara o ese dispositivo que haría falta ver desde otra red. Incluso si quisierais hacer un DMZ se puede también. Por lo demás, pues bueno, por lo demás son funciones de sistema, de DNS, ¿vale? Aquí sí que tenemos la parte del QoS, donde podemos limitar que la controladora, al igual que os he contado que un punto de acceso se puede limitar para que solo el punto gaste X ancho de banda, la controladora también permite hacer exactamente lo mismo, ¿vale? La controladora permite decir que como un máximo, pues en este caso permita 50 megas. Al igual modo que nosotros tenemos una red y vamos a asignar diferentes IPs, podríamos gestionar también un rango de direcciones, ¿vale? Si vamos a suponer que este es nuestro rango de direcciones, podríamos repartir este rango o bien de una forma compartida o bien de una forma exclusiva. Es decir, de una forma compartida es que yo pongo una velocidad genérica para que se comparta entre un grupo de IPs, bien porque las tengo filtradas de alguna manera y las tengo identificadas, o bien porque estoy cogiendo todo el rango de HCP, o de una forma exclusiva. De una forma exclusiva donde yo voy a optar por darle pues 1 mega, ¿vale? a cada IP. Vale. Podemos también realizar el cambio de usuario y contraseña. Aquí veríamos si quisiéramos habilitar todos los registros para ver todo lo que registra la CAP y sus procesos. Hay que tener cuidado porque cuando se habilitan estas cosas también la memoria y la gestión de la controladora se ve aumentada. Y bueno, podríamos actualizar el firmware del equipo. Como veis, es una controladora desde un punto de vista que tiene unas funciones realmente importantes a nivel de router, a nivel de esa gestión para esos clientes. Y por otro lado también está toda esa gestión de ese control de APs, de esa facilidad de desarrollo y esa facilidad para que podáis hacer las instalaciones sin mucha pérdida de tiempo, ¿vale? Y para no extender mucho más, os doy una pincelada sobre lo que sería la CAP2, ¿vale?
es un diseño muy parecido. También a golpe de vista tenemos esa información de los usuarios, ese tráfico de cómo está ahora mismo el flujo, ¿vale? Y aquí tenemos las diferentes bocas. Estas bocas son las que os he comentado cuando se hace una configuración One, ¿vale? Las podéis cambiar e inyectar diferentes operadores, ¿vale? Podéis hacer una conexión con IP estática, dinámica, PPoE. En el caso de un PPoE directamente hacia un proveedor, pues bueno, podríais poner aquí toda la información y seleccionar el ancho de banda que quisierais. Incluso si quisierais hacer el mismo de, pues bueno, oye, pues aquí entra una fibra de 100 megas, pero yo realmente pues solo gasto la mitad, ¿no? Pues bueno, también se podría hacer así, en el caso de que la tuvierais compartida. Pero bueno, ya podéis ver que aquí en el menú tenemos muchas más funciones, donde algunas de ellas es muy interesante porque estamos hablando de que tiene la capacidad de gestionar directamente, es decir, es capaz de identificar el flujo que hay en esa red, lo engloba en las application class que ella denomina, que son pues bueno, aplicaciones de mensajería, de temas de descargas, de temas de vídeo, de oficina, de finanzas. Si activáramos esto, ella lo que está haciendo es optimizar el tráfico que fluctúa por la red para darle más prioridad, en este caso, a alguien que usa operaciones de oficina, ¿vale? Como veis aquí salen los diferentes protocolos que sería utilizar algo de oficina, a no a alguien que está haciendo una descarga, ¿vale? Aquí salen diferentes proveedores de descarga, incluido el YouTube, que está haciendo streaming. Como veis, el ancho de banda se lleva 50% uno y solo un 10% que hace streaming. Es decir, de alguna manera tiene ya establecido ese control, esa configuración, para que vosotros fácilmente activando esto y ajustando vuestras prioridades, la red tenga un mejor flujo, un mejor servicio y esté más optimizada, porque al final a nadie le gusta estar en una wifi donde tienes que enviar un WhatsApp o tienes que enviar un correo y realmente no te sale porque hay 10 personas descargando vídeo. O sea, que es más interesante que hayan 10 viendo vídeo o que las 100 restantes estén trabajando bien. Entonces, de ahí un poco la gestión esta del flow control, ¿no? Del flujo. De nuevo lo mismo, o sea, estamos viendo que tiene también funciones para limitar el tema de las velocidades, y aquí tendríamos esa parte de esos comportamientos, de esas reglas que os he dicho. Es decir, nosotros podríamos denegar, por ejemplo, el vídeo del YouTube directamente, ¿vale? Y si quisiéramos aplicar un tiempo, ¿vale? Pues habría que añadir un grupo de tiempo donde denegaríamos el vídeo en un determinado tiempo. Por lo demás, sin ir mucho al detalle, pues bueno, tiene una zona de política de rutas, al igual que hemos visto antes, también se pueden hacer mapeo de puertos o redirecciones de puertos, también está presente el DMZ, filtros MAC, filtros de URL, filtros directamente por IP. Esta sería la misma parte donde estamos habilitando el tema de las diferentes fotos y las diferentes cosas que hemos visto para ese mini portal cautivo. Insisto que la función no es exactamente la misma que la de un hotspot, pero bueno, si alguien la quiere usar porque tiene algún uso, porque tiene algún interés común o algún uso particular, pues bueno, ahí está para vosotros. Y por lo demás, pues bueno, estaríamos hablando de funciones que hemos podido ver también en la capa 1. Bien. Yo no sé si queréis extenderos un poco más el tiempo o no, o exactamente cuál es vuestra opinión, o si tenéis alguna pregunta. Pero Sí, bueno, tienes una pregunta, a ver, nos comentan. Dice. Vale, perdón. No, nada, simplemente no. Que había una persona que se estaba despidiendo de nosotros. Pensaba que era una bueno, pregunta. perfecto. En este caso, felices fiestas a ti también, Fernando. Vale, Y gracias, bueno, Fernando. esto No sé, sería ¿tenéis un alguna poco. pregunta, alguna duda al respecto?
Pues mira, nos pregunta Carles, nos pregunta si las WAN pueden configurarse con VLAN. Las WAN pueden configurarse con nube LAN. Pues, hombre, habría que verlo porque no lo tengo muy claro si esa función de switching estaría presente cuando intentas balancear la carga, porque a la hora de la idea de balancear esa carga, lo que te interesa es que todo el tráfico esté en conjunto de alguna manera, ¿no? Si lo separas en VLANs pierde un poco esa funcionalidad. Lo que no sabría decirte es si poniendo un switch de por medio lo tendríamos el tema solventados. Sí, que Carles amplía la información y Sí, dice, hay hay algunos algunos operadores que la conexión PPPoE está filtrada por VLAN. Vale, entiendo. Vale, entiendo. Es decir, realizar la conexión directamente como si fuera, a ver, vamos a verlo, como si fuera, sí, una conexión de fibra óptica. En este caso, vamos a ver, esto es muy sencillo. Yo te lo entendía a nivel interno, pero sí, a nivel de conexión es ligeramente diferente el concepto. En este caso, no, en este caso, claro, no tienes ninguna posibilidad de... no. En este caso, veo que no podrías hacer una conexión directamente por PPOE con una VLAN. De alguna manera tendrías que encapsularla. Es lo único que se me ocurre. Encapsular la salida de esa conexión que pase a través de un switch y que te llegue al proveedor concreto. O eso, o te quedas directamente con el equipo que te ponga el proveedor y simplemente del equipo del proveedor lo envías a la controladora. Esa es la única solución que se me ocurre ahora mismo. Vale, ¿tenéis alguna preguntita más? Sí, no sé si... Víctor, ¿quieres añadir alguna cosa? No, yo por mi parte, daros las gracias por esta hora de atención y bueno, desde acá y por nuestra parte, ya sabéis que siempre estamos disponibles a través de Comunicaciones Reunidas, pues bueno, a poder seguir realizando estas formaciones y si alguien tiene algún interés en alguna característica particular, pues bueno, que nos lo haga saber. Vale, pues muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Lo dicho, la presentación la subiremos a YouTube. Si tenéis alguna consulta, pues bien directamente con Comunicaciones Reunidas o bien a través de Víctor o Pablo o la gente de EK, pues estamos todos a vuestra disposición. Muchísimas gracias y si no volvemos a contactar de aquí al año que viene, pues desearos feliz Navidad a todos. Felices fiestas, que Papá Noel y los Reyes os traigan muchas cosas y bueno, pues nos seguimos escuchando por lo menos, ¿vale? Gracias a todos. Hasta Gracias, luego. Víctor. Gracias a todos, Gracias. muchas gracias. Adiós.